Esta es una pequeña reflexión sobre el capitalismo. No es que me interese el tema, porque realmente no me interesa. Pero bueno, el otro día estaba por Quora, esta plataforma de preguntas y respuestas, donde la gente puede hacer sus preguntas, otros responden. En fin, es como una red social de preguntas y respuestas. Y a veces entro y veo si hay alguna pregunta interesante, la contesto, o yo hago alguna pregunta, funciona así. Y me encontré con una pregunta de alguien que tenía la inquietud de por qué no se acababa el capitalismo. Está claro que la mayoría de las respuestas eran a favor del capitalismo. Nadie quiere que se acabe el capitalismo, es obvio. La cuestión es que está claro, y más que claro, que nadie quiere, la gran mayoría de la población mundial, nadie quiere que se acabe el capitalismo. Un gran porcentaje de la población quiere tener, y tener más y mejor, y el que no tiene, el que no puede tener, quiere llegar a tener más y mejor. Y este es el ciclo que tiene el capitalismo, consciente o inconscientemente. Es una influencia constante a consumir más y más y más. También ofrece la libertad de conseguir lo que uno quiere o lo que uno puede. Y está muy claro que siempre va a favorecer a quien más puede, a quien más puede comprar, a quien más puede tener. Si el sistema funciona es porque la gran parte de la población lo apoya y lo quiere. Entonces no hay mucha ciencia para darse cuenta que si algo funciona es porque la gran mayoría lo aprueba, lo apoya. Entonces no es producto de una persona o un grupo de personas. El sistema funciona porque todos, en la gran parte, apoyamos este sistema o queremos este sistema. El tema está en qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas realmente para vivir. ¿Qué necesitas para vivir? Seguramente mucho menos de lo que deseas o lo que quieres comprar constantemente. Imagínate que tus hábitos de consumo cambian y pasas de comprar y querer tener constantemente a solo consumir lo que realmente necesitas y de vez en cuando algún que otro gusto, claro. Entonces no estaríamos tan preocupados por el sistema que nos incluye o que nos influye. En definitiva, nosotros decidimos cómo vivir y qué hacer con lo que tenemos y con lo que no tenemos. El exceso, la avaricia, el querer tener más y más y más sin necesitarlo, es lo que hace que este sistema florezca y se renueve vida tras vida. Depende de cada uno qué hacer con su estilo de vida. No hay mucha más complicación de la que le damos. Hay muchas cosas que parecen complicadas, pero en realidad no son tan complicadas. Si la ves con objetividad, te das cuenta que en gran parte, en gran medida, es responsabilidad tuya, no de los demás. El poder, el deseo de poder, parece algo inherente al ser humano. Puede no serlo. Ahí está la conciencia de cada uno, hasta dónde quiere llegar. Las grandes instituciones, empresas, multinacionales, hasta religiosas, por supuesto, están inmersas en este deseo, en este poder del consumo, de la influencia, del mensaje. Todo forma parte de este sistema. ¿Hasta dónde quieres que esa influencia realmente haga efecto en ti? Si quieres, si lo deseas, puedes verlo y decidir qué hacer con esa influencia. ¿Hasta dónde quieres dejarte influenciar y hasta dónde no? Podemos diferenciar el poder de la forma en que se consigue ese poder. Por ejemplo, a través de la violencia, por la fuerza, o podemos conseguir poder a través del dinero, de esa capacidad que nos permite tener más y más y más y más, y poder controlar o manipular a un sector de la población. O podemos tener un poder que a lo mejor cuesta más, lleva más tiempo, pero podemos tener un poder más interior, un estado de conciencia, de control,
de equilibrio, como quieras llamarlo. Ese estado de conciencia que nos permite ver con más claridad todo y poder decidir y tener más libertad interior y entender y comprender las cosas, los conflictos de otra manera. Ese es un poder, en mi opinión, mucho más grande que los anteriores. Porque todo lo que se consigue a través de la fuerza, de la violencia o del dinero es algo muy superficial e irreal, diría yo. Es algo que realmente no puedes controlar, aunque creas que sí. Por lo tanto, ¿qué quieres? Lo puedes decidir. ¿Violencia? ¿Quieres tener más? ¿Poder comprar más? ¿Poder manipular a otros? ¿O quieres poder decidir, elegir con más claridad, tener más conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que somos? Decide tú, no es tan complicado.